Muy buenas tardes, Habari ministros, za mchana, compañeros en el cuerpo wahuduma místico wenza katika de mwili Cristo wa siri nuestro Salvador. wa Kristo Mwokozi Es para mí wetu. un privilegio grande Kwangu ni estar con upendeleo ustedes mkubwa aquí kuwa pamoja en nanyi Santiago de Chile hapa Santiago para ya compartir Chile con ustedes ili unos kushiriki momentos pamoja nanyi de compañerismo nyakati za alrededor ushirika de la palabra de Dios kuhusu y neno su la Mungu programa na mpangilio correspondiente a wake este tiempo final. unaoambatana na wakati huu Y con wa ustedes que mwisho. están también a través Na del pamoja nanyi satélite pia Amazonas o de ambao internet mko en kupitia diferentes satellite ya naciones. Amazonas au Para mtandao estos katika momentos mataifa mbalimbali. leeremos una escritura Kwa wakati huu tutasoma andiko en Apocalipsis capítulo katika 5 Ufunuo mlango wa 5 y Apocalipsis na capítulo Ufunuo 2. mlango wa 2. Apocalipsis capítulo Ufunuo mlango 5 wa 5 versos 1 en adelante mstari wa dice: kwanza na kuendelea inasema, Y vi en la mano derecha del que kisha estaba sentado en nikaona el trono katika mkono wa un libro kuume escrito por wake yeye dentro y por aliyeketi juu ya afuera, kile kiti cha enzi, sellado con kitabu 7 kilichoandikwa sellos. ndani na nyuma, Y vi a un kimetiwa ángel muhuri fuerte que 7. pregonaba con gran Nikaona voz: malaika mwenye nguvu ¿Quién es digno de akihubiri kwa abrir el sauti libro kuu, y desatar nani sus astahiliye sellos? kukifungua kitabu na Y kuzivunja ninguno, ni en muhuri el cielo, zake? ni en la tierra, Wala hapakuwa ni na debajo de mtu la mbinguni, tierra, wala juu ya nchi, wala chini ya ni nchi, debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. aliyeweza kukifungua Y hicho lloraba yo kitabu wala mucho, kukitazama. porque no se Nami había nikalia hallado a sana kwa ninguno kuwa digno de hapakuonekana abrir mtu el astahilie libro, ni kukifungua de leerlo, hicho kitabu ni de mirarlo. wala kukitazama. Y uno de los ancianos me Na dijo: mojawapo wale No wazee llores, akaniambia, he aquí que el león usilie, de la tribu de tazama, Judá, la Simba raíz de aliye wa David, kabila ha wa Yuda, vencido shina para la abrir el Daudi, libro yeye y ameshinda desatar apate esos 7 kukifungua kile sellos. kitabu na zile muhuri Y zake miré, 7. y vi en medio del trono Nikaona y de katikati ya los kile 4 kiti cha seres enzi vivientes na wale y wenye en uhai medio de los 4 ancianos na katikati ya wale surgió un wazee cordero mwana-kondoo como amesimama. inmolado, Alikuwa que kana tenía kwamba 7 amechinjwa, cuernos mwenye y pembe 7 7 ojos, na los macho cuales 7, son los 7 espíritus ambazo de ni Dios roho enviados sobre ambazo ni toda roho la 7 za tierra. Mungu zilizotumwa Y vino y katika tomó el dunia libro de la yote. mano derecha del que Akaja estaba akakitoa kile kitabu sentado katika en mkono el wa trono. kuume wake aliyeketi Y juu ya cuando kile hubo kiti tomado cha el enzi. libro, Hata los 4 alipokitoa seres kile vivientes kitabu, y los hao wenye 24 uhai ancianos 4 na se wale wazee postraron delante 24 del wakaanguka cordero. mbele za Todos tenían mwana-kondoo. arpas y Kila copas de mmoja oro wao llenas ana de kinubi na vitasa incienso, vya dhahabu que son las vilivyojaa oraciones manukato, de los ambayo ni santos. maombi ya Y cantaban watakatifu. un nuevo cántico Nao waimba wimbo mpya diciendo: wakisema, Digno eres de tomar el libro y wastahili de wewe abrir sus kukitwaa hicho sellos, kitabu na porque tú kuzifungua fuiste muhuri inmolado zake, y kwa con kuwa tu sangre nos has ulichinjwa, redimido para Dios ukamnunulia de Mungu kwa todo damu yako linaje watu wa kila y kabila lengua y na pueblo y lugha nación. na jamaa na Y taifa, nos has hecho para nuestro Dios reyes y ukatufanya sacerdotes, kuwa y wafalme na reinaremos makuhani kwa Mungu sobre wetu, la tierra. na tutamiliki Y pasamos juu ya nchi. Na al tutaenda capítulo hadi 2 mlango wa 2 del Apocalipsis, wa kitabu cha Ufunuo, verso 26 al mstari wa 28, 26 hadi 28, donde nos dice: ambapo inatuambia, Al que venciere y na yeye guardare mis ashindaye obras na hasta el kuyatunza fin, matendo yangu yo le daré hata autoridad mwisho, sobre las naciones, nitampa mamlaka y juu ya las mataifa, regirá con na vara de atawachunga hierro, kwa fimbo ya y serán chuma, quebrantadas kama como vyombo vasos de vya la pared. mfinyanzi Como vipondwavyo, yo también la he recibido kama de mi mimi nami Padre, nilivyopokea kwa Baba y le daré la yangu. estrella de la mañana. Nami nitampa ile El nyota que tiene asubuhi. oído, Yeye aliye oiga na lo que el sikio Espíritu na alisikia dice neno hili a las ambalo Roho iglesias. ayaambia makanisa. Dios bendiga nuestras almas con Hebu su Mungu palabra y abariki nos nafsi permita zetu kwa neno entender. lake na atujalie kulielewa. Cristo y su iglesia Kristo venciendo siempre. na Puede kanisa tomar asiento si lake tiene la bondad. wakishinda kila wakati. Mweza kuketi A tafadhali. través de esta escritura podemos Kupitia ver kwa maandiko haya tunaweza kuona que Cristo obtuvo ya la kwamba victoria. Kristo alipokea ushindi. Él
también lo anunciaba siempre Yeye pia que él tendría la victoria alitangaza kila wakati y kwamba que él se sentaría angekuwa na mshindi na kwamba en el trono angeketi con el Padre, kwenye kiti lo cha cual enzi habló pamoja na Baba, por el capítulo 26 ambaye de San alimzungumzia Mateo, katika Mathayo mlango wa cuando estaba 26 siendo juzgado por el Sanedrín. alipokuwa Dice, akihukumiwa na Sanhedrin. Anasema versos mstari wa vamos a leer el pasaje completo para que tengamos tutasoma el hilo cuadro claro. fungu nzima ili tuwe na picha Los que nzuri. vendieron a Jesús le llevaron Nao al sumo mstari wa sacerdote 57, nao Caifás, waliomkataa Yesu a akampeleka kwa donde Yafi estaban kuhani reunidos los mkuu escribas y walikokuwa los wamekutanika ancianos. waandishi na Mas wazee, Pedro le seguía de na lejos Petro hasta akamfuata el kwa mbali patio del mpaka sumo behewa sacerdote, ya kuhani y mkuu. entrando se sentó con los Akaingia ndani alguaciles akaketi pamoja na para ver watumishi auone y los mwisho. principales sacerdotes Basi y wakuu los ancianos y wa todo el makuhani na concilio baraza yote buscaban falso testimonio wakatafuta contra ushuhuda wa Jesús uongo juu ya para Yesu entregarle a la muerte, wapate y kumuua, no lo hallaron, aunque wasiuone, muchos testigos falsos se wangawa presentaban. walitokea Pero al mashahidi fin vinieron wa dos uongo testigos wengi. falsos Hata baadaye que wawili dijeron, wakatokea wakasema, este dijo, huyu "Hay que derribar alisema, el templo naweza de Dios kulivunja y en hekalu la 3 Mungu días na reedificarlo." kulijenga kwa siku 3. Y levantándose el sumo Kisha sacerdote, kuhani mkuu le dijo, akasimama ¿no akamwambia, respondes nada? hujibu ¿Qué neno? testifican estos contra ti? Hawa Mas wanakushuhudia Jesús nini? callaba. Lakini Yesu Entonces akanyamaza. el sumo sacerdote le Kuhani dijo, mkuu te akamwambia, conjuro por el Dios na kuapishwa viviente kwa Mungu aliye que me hai, digas si eres utuambie tú el kama Cristo, wewe ndiwe el Hijo de Kristo, Dios. mwana wa Mungu. Jesús le dijo, Yesu tú lo akamwambia, has dicho. wewe umesema. Además os digo que desde Lakini ahora nawaambieni, tangu veréis sasa al Hijo del mtamwona Hombre mwanadamu sentado a ameketi la diestra del mkono wa poder de kuume wa Dios nguvu, y viniendo en las nubes akija del cielo. juu ya mawingu ya Entonces el sumo mbinguni. sacerdote Ndipo kuhani mkuu rasgó sus vestiduras akararua mavazi diciendo, yake akasema, ha blasfemado. ¿Qué amekufuru. más necesidad tenemos Mna de haja gani testigos? tena ya He mashahidi? aquí, ahora mismo Tazameni, habéis oído sasa su mmesikia blasfemia. hiyo ¿Qué kufuru os yake. parece? Mwaonaje nyinyi? Respondiendo ellos dijeron, Wakajibu wakasema, es reo de muerte. imempasa kuuawa. Entonces le escupieron en el rostro Ndipo y le wakamtemea dieron de mate ya uso, puñetazos, wakampiga y otros makonde, le wengine y otros le wengine abofeteaban, wakampiga makofi, diciendo, wakisema, profetízanos, ewe Cristo, Kristo, ¿quién tufumbulie, es el ni que te nani golpeó? aliyekupiga? Ahora en este pasaje, Sasa katika fungu el hili verso 64 dice, mstari wa Jesús le dijo, tú lo has dicho. 64, Y además os Yesu digo que desde akamwambia, ahora wewe veréis al umesema, Hijo del lakini Hombre nawaambieni, tangu sasa sentado a mtamwona la mwanadamu diestra del ameketi poder mkono wa de kuume Dios wa y nguvu viniendo las ya nubes Mungu, del akija cielo. juu ya mawingu ya Aquí podemos mbinguni. ver que Jesús Hapa tunaweza sabía kuona kwamba Yesu que él se iba a sentar alijua con kwamba el Padre angeketi pamoja en na el trono Baba celestial, kwenye kiti cha o sea, enzi la cha diestra de mbinguni, Dios, yani mkono y wa por kuume wa Mungu, consiguiente, na hivyo basi él y bajo su dominio estaría yeye na chini ya todas mamlaka las yake potestades, kungekuwa na mamlaka todos los yote, príncipes wakuu del wote cielo, wa mbinguni. todo estaría bajo Kila kitu su kingekuwa potencia o su chini poder. ya uwezo Por eso fue wake que San au Mateo mamlaka capítulo yake. 28 Ndio maana katika versos Mathayo mlango wa 28 16 mstari al wa 20 16 dice, hadi 20 todo nasema, poder me es dado en el nimepewa cielo y mamlaka en la yote tierra. mbinguni na Y el que tiene duniani, poder es el que na mwenye está uweza, sentado en el trono. mwenye mamlaka ni yule Y ahora aliyekaa juu ya kiti cha enzi. podemos ver Na que sasa Jesús sabía tunaweza kuona kwamba Yesu todas estas alijua cosas. mambo haya yote. Él sabía Yeye que alijua obtendría la ya kwamba victoria contra el angekuwa diablo mshindi y juu ya shetani él se sentaría na angeketi con el Padre en pamoja su na Baba trono kwenye kiti chake celestial. cha enzi cha Eso mbinguni. también en Apocalipsis él Hivyo ndivyo lo dice
alivyosema katika Ufunuo. Anasema estando sentado en tayari el trono celestial, ameketi kwenye kiti cha enzi dice cha en el mbinguni. capítulo 3, Anasema verso 20 al katika 21 del mlango wa Apocalipsis, 3 he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi mstari voz wa y abre la 20 na puerta, 21. cenaré con él y él conmigo. Tazama, nasimama mlangoni na bisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye Al tiempo pamoja final, nami. Mwito huu porque unaambatana dice, cenaré na con él wakati huu wa y él mwisho, conmigo. Y la cena kwa maana siempre anasema es en la nitakula tarde. pamoja naye, naye atakula pamoja nami. Na chakula cha Al que jioni venciere le kinaambatana daré que na se siente wakati wa jioni conmigo kila en mi trono, wakati. así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yashinda nitampa kuketi Ahora pamoja nami bien, katika kiti changu cha enzi, Cristo kama obtuvo la mimi victoria nilivyoshinda como él lo nikaketi había pamoja na dicho, Baba como él lo yangu había prometido. katika kiti chake Pues cha eso era la enzi. profecía Sasa que unaona, tenía que ser Kristo anapata cumplida. ushindi kama Y alivyosema, ahora kama la promesa alivyoahidi, es kwa para kuwa la huo Señor, ulikuwa ni unabii que se sentara uliopaswa con kutimiza. Cristo en Na su sasa trono, hadi ni así como kwa Cristo mwenye se sentó ni kwa con el mshindi, Padre ya en kwamba el ataketi trono pamoja del na Padre, Kristo el kwenye trono kiti cha enzi, celestial. kwenye kiti chake cha Ahora el enzi, vencedor kama tiene vile la promesa Kristo de alivyoketi sentarse con pamoja na Cristo Baba kwenye en kiti su chake cha enzi, trono kile terrenal, que es kiti el cha trono mbinguni. de Sasa mshindi David. anayo ahadi ya kuketi pamoja na Por Kristo lo kwenye kiti tanto, chake hay cha grandes enzi, kiti bendiciones chake cha enzi cha para los duniani ambacho ni creyentes kiti cha en enzi cha Cristo. Daudi. Kwa hiyo kuna baraka kuu Hubo kwa waaminio katika Kristo. una parábola de Cristo que Kulikuwa na dijo mfano wa Kristo que aliotoa repartió a sus inasema siervos kwamba aligawia en una watumishi dice wake de talentos y en katika otra moja dice inasema dracmas, talanta na mwingine algo inasema así. Y drakma, kitu kama hiyo. luego vino, se fue lejos, Kisha akaja, eso alikwenda es mbali. Sasa que Cristo huyo dio ni dones a Kristo, los seres humanos, alitoa bendiciones, karama kwa wanadamu, y baraka, luego na para que kisha trabajen en el reino de Cristo, en la obra ili de kwamba waweze Cristo, kufanya kazi katika y ufalme wa luego Kristo, en su katika kazi ya segunda Kristo. venida, Na kisha Él katika kuja kwake vendrá mara ya a pedir pili cuenta a atakuja cada uno. Es lo kudai mismo kila que la mmoja. parábola de los Ni siervos sawa na mfano wa y watumishi los waaminifu prudentes de cada etapa de la iglesia. na wenye hekima wa Para cada kila etapa hatua hay ya un siervo kanisa. fiel y prudente, Kwa kila con él está hatua el kuna grupo de mtumishi ministros mwaminifu na mwenye correspondientes busara, na pamoja cada naye tiempo. kuna kundi la Y wahuduma wanaoambatana na kila encontramos que wakati. Cristo Nasi tunaona kwamba Kristo vendrá atakuja para ili llevar a cabo kutekeleza el juicio, hukumu, dar el galardón kutoa a los zawadi creyentes kwa en waaminio Cristo katika Kristo y na colocarlos kuwaweka en su reino, katika ufalme literalmente wake su kihalisi, reino milenial, ufalme wake wa milenia, con esos talentos pamoja na talanta ya hizo multiplicados zikiwa tayari en la zimeongezeka obra katika del kazi Señor. ya Bwana. Talentos en la parábola de San Mateo, Talanta katika lile fumbo del la Mathayo capítulo 25, mlango versos wa 14 en adelante, 55 mstari wa 40 na y minas kuendelea, en la parábola del capítulo 19, versos 11 en na adelante de San Lucas, ile fumbo ya Luka donde mlango wa dice, oyendo 19 ellos mstari wa esto, 11 na prosiguió kuendelea, Jesús y les dijo, ambapo inasema y dijo aliposikia haya una Yesu parábola, akaendelea kusema por mfano, cuanto estaba kwa cerca de sababu alikuwa Jerusalén, karibu na y ellos Yerusalemu, pensaban que el na reino de Dios se walidhani ya kuwa manifestaría ufalme wa Mungu inmediatamente. utatokea Dijo mara. pues, un hombre Akasema, noble mtu se mmoja fue a un kabaili país lejano alienda nchi ya para recibir un mbali reino y ili volver. ajipatie Ese ufalme hombre kisha noble arudi. Huyu es mtu Cristo, el cual mtukufu pertenece ni Kristo la descendencia y por ambaye consiguiente dinastía ni wa del ukoo, rey David. na hivyo basi ni wa Un hombre noble, un kifalme, príncipe ni wa de la ufalme wa casa mfalme de Daudi, David. mtu mtukufu, mkuu wa nyumba ya Daudi. Él se fue Alienda al cielo mbinguni para recibir un reino ili y kupokea ufalme volver.
na recibió el kurejea. reino de Dios Alipokea celestial, ufalme wa Mungu, se sentó a la diestra alipokea de ufalme Dios wa mbinguni wa Mungu, y luego akaketi vendrá mkono wa para kuume wa reclamar Mungu, su na reino kisha terrenal, atakuja su kudai el ufalme trono wake terrenal. wa duniani na kiti cha En el enzi cual, cha dunia y ese ambacho reino gobernará el na planeta Tierra huo completo. ufalme, Y ahí van a estar todos kwa los huo ufalme creyentes en atatawala Cristo. dunia nzima, na En waumini esta wote katika parábola dice Kristo que watakuwepo. cuando Katika pide mfano huo cuenta anasema a los que kwamba le había entregado alipowauliza wale las minas, aliowapa dice migodi, de la siguiente manera, basi dijo, pues, akasema, mtu un hombre mmoja noble se fue a un kabaili, lugar, mtu a mtukufu, un país lejano, alisafiri kwenda para nchi ya recibir el reino y mbali volver. ili ajipatie ufalme na Y llamando kurudi. a 10 siervos suyos, Akaita watu 10 les dio katika 10 watumwa minas wake, y les akawapa dijo, negociad mafungu entre 10 tanto que ya venga. fedha, akawaambia, Y fanyeni recuerden biashara que hata los nitakapokuja. negocios de Kumbukeni Cristo ya kwamba biashara za Kristo son ni en su iglesia y con su katika iglesia. kanisa lake na Así pamoja na como kanisa Cristo lake, jinsi Kristo dijo en una ocasión a alivyosema, la Virgen alivyomwambia María Bikira y a Mariamu José, katika wakati fulani ¿por qué me pamoja buscáis? na Musa, ¿No sabéis que en los negocios de mi je, Padre me hamjui conviene estar? niko napaswa kwa je, Él hamjui ya estaba en kwamba los napaswa negocios kwa de katika Dios, biashara za del baba Padre, yangu? Alikuwa katika en lo que biashara estaba za prometido para aquel Mungu tiempo, Baba, Cristo cumpliéndolo y trabajando en esos negocios. katika kile kilichoahidiwa kwa wakati huo, Y Kristo ahora akitimiza trabajar na en kufanya negocios kazi del katika Señor biashara es hizo. trabajar Na en la sasa obra kufanya del kazi Señor, katika en el biashara za cuerpo Bwana ni kufanya místico de kazi katika Cristo nuestro kazi ya Bwana, katika mwili Salvador. wa kisiri wa Kristo Mwokozi Eso wetu. es lo que tendrá Hayo ndiyo recompensa, porque Cristo viene para yaliyo na recompensar a malipo, cada kwa uno sababu según Kristo sea anakuja su obra. kumlipa kila mtu kwa kadri ya kazi yake. Y por consiguiente, Na hivyo basi, de acuerdo a como cada persona haya kulingana na jinsi trabajado kila mtu en la amefanya obra del kazi Señor en el katika cuerpo kazi ya místico de Bwana, katika Cristo, mwili wa kisiri wa así Kristo, recibirá. ndivyo atakavyopokea. Y dice, Na anasema, pero sus ciudadanos, sus conciudadanos le aborrecían y enviaron lakini tras watu wa él mji una wake embajada diciendo, walimchukia, no queremos que wakatuma este reine wajumbe sobre nosotros. kumfuata na kusema, Eso fue lo que pasó hatumtaki huyu cuando Cristo atutawale. vino a la Hiyo tierra ndiyo y iliyofanyika sus wakati Kristo conciudadanos alipokuja hebreos duniani, no querían que na él wale wa mji wake fuera wa Ebrania colocado hawakutaka ya como kwamba rey yeye sobre Israel, awekwe awe aunque mfalme juu ya Israeli, era un ingawa descendiente del rey David. alikuwa ni wa uzao wa mfalme Daudi. Y ahora Na estaban sasa luchando en walikuwa contra wanapigana del dhidi príncipe heredero ya del jemedari, trono y reino de mrithi wa David, kiti cha enzi y por cha consiguiente al Israeli establecimiento Daudi, del reino de na Dios hivyo basi en la dhidi ya tierra. kuanzishwa kwa ufalme wa Mungu duniani. Una cosa es decir Ni jambo moja que kusema creen kwamba unaamini en las promesas de Dios y katika otra ahadi cosa za es Mungu, cuando Él llega el na ni tiempo jambo para el lingine cumplimiento de ellos, wakati wa que kutimia crean kwa hizo en la ahadi, forma en kuamini que Dios está obrando para kuamini jinsi cumplir Mungu lo que Él anavyofanya ha kazi ili prometido. kutimiza kile Ahí es alichoahidi. donde queda la identificación Hapo clara ndipo si kuna creen o kitambulisho no creen. kilicho wazi Porque kwamba muchas veces hay unaamini personas au que la, dicen que creen, kwa pero sababu tiene que wakati ser mwingine a kuna la watu manera wanasema de ellos. wanaamini, lakini lazima Si no es iwe como kwa ellos njia yao. piensan que deben Ikiwa ser sio las kwa cosas, njia yao entonces no creen. ambao Pues wanafikiri no creen, mambo yanapaswa kuwa, porque basi Dios no hace hawaamini. las cosas de Naam, acuerdo a como las hawaamini kwa personas sababu Mungu piensan, hafanyi sino mambo kulingana na a jinsi como watu Dios pensó, wanavyowazia, a como bali Dios se kulingana na planificó jinsi desde antes de alivyowazia, la fundación jinsi Mungu del alivyopanga mundo. kutoka kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Dios no está obligado a Mungu hacer las cosas de halazimiki acuerdo kufanya mambo a como el ser kulingana humano na jinsi piensa watu o desea que sean wanavyofikiria au hechas. kutaka yafanywe. ¿Cuántos millones de seres humanos hay? Tendría que Kuna complacer a mamilioni cada ngapi uno. ya watu waliopo? Pero el ser humano está obligado a creer Angelazimika como kumfurahisha Dios kila mtu, piensa y como Dios hace lakini las wanadamu cosas. wanalazimika kuamini jinsi Mungu anavyofikiri na No jinsi puede la Mungu persona anavyofanya cambiar la mambo. forma de Dios Hakuna de mtu pensar. anaweza kubadilisha njia ya Mungu ya Es kuwaza, eterna y no le ni pide ya consejo a milele, nadie. na hakumwomba mtu ¿Quién fue su yoyote consejero? ushauri. Nani alikuwa mshauri ¿Quién le wake? dio a él primero Ni para nani que Dios le aliyempa dé a la yeye persona? kwanza ili Mungu ampe mtu huyo? Por lo tanto, Kwa hiyo las cosas, mambo, las profecías unabii dicen husema lo que Dios kile pensó ambacho Mungu que va aliwazia a llevar a cabo.
ndiyo Esas son las obras atakayetekeleza. Y por Hizo eso, ndizo por el unabii, Espíritu na Santo, ndiposa son Roho dadas a través Mtakatifu, de los diferentes kupitia kwa Roho profetas. Mtakatifu Y Dios zinapewa no se va a kwa mover manabii de lo que Él mbalimbali, dijo que va a na hacer. Mungu Por eso es que también hataacha kile ambacho alisema hay una atafanya. visión Ndiposa pia de una kuna gran carpa catedral. ono la Y hema Dios kuu, no se va a hekalu, mover na Mungu del cumplimiento hataondoka de kutoka esa kwa promesa. kutimia kwa ahadi Dios no se hiyo. va a mover para hacer otra Mungu cosa, hatafanya jambo sino que Dios lingine, se va a mover bali atafanya para kazi inspirar y usar kwa seres kuongoza humanos na kwa para kutumia wanadamu que se realice la construcción ili de esa gran ujenzi carpa catedral, lo wa cual hema será kuu, hekalu itimie. la Hili concretación litakuwa kutimia del pensamiento kwa divino mawazo ya que kiungu fue dado yaliyopewa en sueño o visión al reverendo kupitia kwa William Branham. ndoto, ono Le mostró ahí kwa mchungaji William la Branham. parte culminante Pale de la iglesia del alimwonyesha Señor Jesucristo del sehemu día ya kilele ya postrero, kanisa la Bwana Yesu cuando Kristo venga katika una siku ya mwisho, apretura wakati sobre mfinyo y contra utakapokuja la juu iglesia del na dhidi ya Señor kanisa Jesucristo. la Bwana Yesu Kristo. Todos queremos Sote estar tunataka trabajando en pro del kuwa programa tukifanya divino. kazi kwa ajili ya mpangilio wa Nadie kiungu. quiere ser Hakuna hallado anayetaka en contra del programa divino. kupatikana Y dhidi ya nadie mpangilio wa quiere kiungu, ser na hakuna motivo anayetaka de dar lugar a que venga una kuwa persecución sababu ya kuleta mateso au que mfinyo nadie juu de ya kanisa ustedes la Bwana. puedan decir que por Yeyote causa de alguno de miongoni ustedes mwenu vino anaweza esa kusema persecución, kuwa kwa esa sababu apertura yake a la iglesia mfinyo, del Señor. mateso hayo yalikuja Dios katika nos kanisa libre la Bwana. a Mungu todos atuokoe de sote ser culpables dhidi o parte ya kuwa na hatia de au esa kuwa apertura que ha de venir. sehemu ya mfinyo Dios nos utakaokuja. libre Mungu atuweke de huru, de ocasionar atuokoe dhidi que ya venga esa kusababisha mfinyo ahora kuja. Na sasa que Dios hebu Mungu nos ayude atusaidie para ser parte kuwa sehemu y ser na motivo kuwa e instrumentos de Dios para la sababu materialización de la na visión de la vyombo gran carpa vya Mungu kwa ajili ya catedral. kutimia kwa ono la hema kuu, Que hekalu. de todos puedo decir Dios, Na Mungu aweze tú kusema hiciste juu algo ya en kila favor mmoja en pro wenu, ulifanya jambo kwa de la ajili ya visión. ono Creíste en la hili, visión, eso es lo uliamini que le pueda dar el ono reverendo William au Branham, que ndoto trabajaste en pro ambayo de esa mchungaji William visión. Branham alipewa na kufanya Y kazi por kwa ajili ya consiguiente, ono hilo. Na hivyo basi Dios Mungu te dará el galardón correspondiente. atakupa zawadi inayostahili. Recuerde, siempre habrá Kumbuka, personas kila wakati kutakuwa na watu para trabajar en pro wa del kufanya proyecto kazi divino. kwa Y ajili ya siempre mradi habrá wa kiungu, na personas kila que wakati se kutakuwa na levantarán en watu contra de todo proyecto watakaoinuka divino y dhidi serán ya hallados mradi wa kiungu, como na aquellos que se watapatikana levantaron en kama contra de wale Moisés waliompinga Musa en Egipto, Yanes y huko Yambres, Misri, Yane na Yambre, y para imitar lo que Moisés hacía. na waliokuwa wakijaribu ¿Y qué hacían kuiga ellos? kile Moisés Musa alichokuwa akifanya. hablaba que vendría una Na walikuwa plaga, wakifanya vendría nini? una plaga, Musa y ellos alipotangaza kuna también mpigo ya kwamba mpigo con unakuja, sus ilikuja nao pia kwa njia con yao sus walileta mapigo pia. cosas que hacían ocasionaban que vinieran plagas también. Pero ¿cuál era la diferencia entre Moisés y ellos? Lakini tofauti ya Musa En nao que ilikuwa ni Moisés las nini? podía quitar Ni ya y ellos kwamba no podían quitar Musa las plagas. angeweza kuyasimamisha mapigo hayo na hawa kuweza kusimamisha Ahora, hayo mapigo. Na Y lo sasa otro, en que na wale Moisés era el wengine profeta de Dios y ya ellos kwamba eran Musa falsos, alikuwa nabii nosotros. wa Mungu na wao walikuwa Ellos eran ni los wa que se habían uongo. levantado Wale en contra de wengine Moisés y en contra del wao proyecto divino ndio de la walikuwa liberación wameinuka del dhidi ya pueblo Musa hebreo, na dhidi ya lo mpangilio wa cual era la kiungu wa promesa ukombozi wa dada a watu wa Abraham en el Kiebrania, capítulo jambo 15, ahadi versos lilo 12 jambo al ambalo lilikuwa ni 19 ahadi iliyopewa del Abrahamu katika Génesis. Mwanzo mlango wa Siempre hay 15 que estar de mstari wa parte 12 de lo hadi que wa Dios ha 19. prometido Kila wakati para ser tunapaswa kuwa hallados upande wa kile fieles ambacho Mungu ante ameahidi Dios ili y tupatikane los waaminifu galardones mbele que ya Él Mungu, tenga para na las zawadi personas alizoandaa kwa wale que estarán como watakaokuwa instrumentos de vyombo Dios en vyake el katika programa de mpangilio Dios, wake zije vengan kwetu esos hizo galardones a dhahabu. nosotros. Los creyentes Waaminio creen lo que Dios ha dicho. huamini kile ambacho Mungu Los amesema, incrédulos
Wasioamini quieren entender, quieren comprender wanataka kuelewa, por el wanataka razonamiento y no pueden kufahamu kwa akili comprender. zao, lakini hawezi kuelewa. Porque la cosa es Maana creer. jambo kuu ni kuamini. Y después que crea, a Na medida baada ya que pasa el kuamini, tiempo y se van kadri muda materializando las cosas, unavyopita na mambo van yanavyotimia, entendiendo utaanza lo que Dios kuelewa había dicho kile ambacho Mungu y por alisema, consiguiente lo que usted kile ambacho creyó. Mungu alikuwa amesema, creyó, na kwa hiyo kile porque usted ulichokiamini supo que era uliamini kwa Dios sababu el que había hablado. ulijua kwamba ni Mungu Y aliyesema. siempre Cristo dice, mis Na kila wakati ovejas Kristo oyen mi voz, alisema, kondoo wangu husikia sauti el yangu, Evangelio, Injili, en donde están también ambamo las pia profecías kuna unabii para el kwa pueblo. ajili ya watu. Y en las cartas apostólicas Na katika también nyaraka za mitume pia tenemos muchas profecías. tuna unabii mwingi, Y las cartas apostólicas na están nyaraka dentro hizo del Evangelio de Cristo, ziko ndani ya pues Injili ya Kristo, fueron mensajeros kwani apóstoles zilihubiriwa na que wajumbe hablaron mitume estando dentro waliokuwa del cristianismo, dentro ndani ya jamii ya del Kristo, nuevo pacto, ndani ya agano jipya. cubiertos con la sangre del Walikuwa nuevo pacto, wamefunikwa la na damu ya sangre de agano Cristo, jipya, damu ya Kristo, y na llenos del Espíritu wamejazwa Santo, predicando na el Roho Evangelio Mtakatifu, por el Espíritu wakihubiri Santo. Injili kwa Roho Mtakatifu. Vean, trajeron también Walileta pia unabii, grandes profecías, walileta pia unabii además mkubwa, de pamoja traer la na revelación kufunua del programa divino correspondiente a la kufunua primera venida de mpangilio wa Cristo kiungu unaohusiana na y kuja su kwa redención Kristo en la cruz mara ya del kwanza, Calvario. na kazi yake ukombozi msalabani Cristo Kalvari. venció Kristo y alishinda su iglesia también na kanisa vencerá, lake pia porque litashinda, ella es parte kwa kuwa de Cristo, es el ni sehemu ya cuerpo Kristo, místico de ni Cristo, mwili wa kisiri wa carne Kristo, de su carne y sangre de su nyama sangre. ya nyama yake na damu ya Porque damu tenemos yake, la sangre de kwa Cristo, la sababu cual tuna nos damu ha ya limpiado Kristo de todo ambayo pecado. imetuosha Estamos dhambi cubiertos zote, con la sangre na de tumefunikwa Cristo. na damu ya Kristo. Por su sangre hemos sido redimidos. Kwa damu hiyo tumekombolewa. Y ahora Na sasa la iglesia del Señor Jesucristo kanisa la Bwana Yesu Kristo litapokea ushindi katika upendo wa kiungu katika siku ya mwisho. Imekuwa kutoka kwa ushindi hadi ushindi, lakini ushindi wa mwisho utakuwa katika wakati huu wa mwisho, ambapo itavikwa taji la kubadilishwa, na kisha kutoka hapo na kuendelea tukiwa watu wenye mili ya utukufu, mili ya milele kwa ujana, mili ya milele na vijana kwa milele yote. Mapambano yatakuwa yamekwisha, mapambano hayo ya mateso, kwa sababu hata ikiwa kutakuwa na mapambano, wakati tutakapokuwa tumebadilishwa, hatutateseka, kwa sababu katika mwili wa utukufu hakuna mateso kama hayo, hakuna udhaifu, bali tutakuwa tayari, tuko na uzima wa milele kimwili, kwa kuwa na mwili wa milele usiokufa, uliotukuzwa, ulio sawasawa na mwili uliotukuzwa wa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Kabla wakati huo ufike, hatujui tumebaki na muda mgani kuishi katika mili hii inayokufa, ambapo tunateseka mara nyingi, na ambapo tuko na matatizo fulani tukiwa katika mili hii ya kufa, ya afya na mashida kadhaa yaliyo miongoni mwa jamii ya wanadamu ambayo yana uadhiri waaminio katika Kristo. Lakini maandiko yanasema kwamba sisi tu zaidi ya washindi katika Kristo Yesu Mwokozi wetu. Na kama sisi ni zaidi ya washindi, tunapopitia hatua mbalimbali, tunapata ushindi katika upendo wa kiungu, ushindi wa mwisho, na tutakuwa na mili isiyoweza kufa, mili ya utukufu. Kwa hiyo, ili kufikia ushindi wa mwisho, usizingatie jambo lolote lililo kinyume na mpangilio wa kiungu. Kaa katika mpangilio wa kiungu kwa kuamini kile ambacho Mungu ameahidi kwa ajili ya wakati wetu, ukifanya kazi katika mpangilio wa Mungu na kungojea kutimia kwa unabii unaoambatana na siku ya mwisho kwa kanisa la Bwana Yesu Kristo.
na kila wakati tuwe macho na tukiwa na chakula cha kiroho kila wakati kwa kondoo wa Bwana ambao amewaweka mikononi mwetu ili tuweze kuwapa chakula kwa wakati, chakula cha neno la Mungu. Kwa hiyo tuendelee mbele katika kazi ya Kristo, tukimtumikia Kristo kwa moyo wetu wote, na tukijua kwamba amepata ushindi na kwamba sisi pia tutapata ushindi wa mwisho. Yeye yuko miongoni mwa kanisa lake, na yeye ndiye atakayetupa ushindi mkuu katika upendo wa kiungu. Kumbuka kwamba kizazi cha jiwe la pembeni ni kizazi cha upendo wa kiungu. Kizazi cha 7 kilichowakilishwa katika kanisa la Laodikia ni kizazi cha upendo wa fileo au upendo wa kindugu. Na kadhalika tunaona kwamba kila kizazi ina sifa au nguvu, lakini kizazi cha jiwe la pembeni ni kizazi cha upendo wa kiungu. Ndio maana ni kizazi cha dhahabu cha kanisa la Bwana Yesu Kristo. Tazama, ufalme wa Babeli ulianza na dhahabu, kichwa cha dhahabu kikakwisha kikiwakilishwa na ufalme wa Babeli wa Nebukadneza, lakini iliisha kwa miguu ya chuma na udongo na kuokwa katika sanamu hiyo ambayo mfalme Nebukadneza aliona na nabii Danieli akamfasiria. Na sasa kanisa la Bwana Yesu Kristo lilianza kutoka chini kwenda juu. Ufalme wa mataifa ulianza kutoka juu kwenda chini, lakini ufalme wa Kristo umeanza kutoka chini kwenda juu, ukiwa na msingi wa mitume na manabii, na kama jiwe kuu, na kama Yesu Kristo akiwa jiwe kuu la pembeni mwenyewe. Na imekuwa ikiongezeka kutoka kizazi hadi kizazi, kutoka hatua hadi hatua, na sasa imefikia kizazi cha kichwa. Ufalme wa mataifa ulianza na kizazi cha kichwa cha dhahabu cha Nebukadneza na ufalme wake, na ulikuwa unapungua. Na sasa kanisa la Bwana Yesu Kristo, ufalme wa Kristo ulio katika ulimwengu wa kiroho, ulianza na miguu, misingi wa mitume na manabii, na jiwe, na Yesu Kristo mwenyewe akiwa jiwe kuu la pembeni. Hii ni kulingana na Waefeso mlango wa 2 mstari wa 11 hadi 22, na pia Ibrania mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 6, na maandiko mengine mengi yanayotuambia kuhusu mambo haya. Na sasa kanisa limekuwa likipaa ama likiinuka kama mwili wa kisiri ya waaminio, na sasa imefikia kichwa cha dhahabu cha ufalme wa Kristo, kizazi cha dhahabu cha ufalme wa Kristo, hatua yenye utukufu zaidi ya ufalme wa Bwana, ambapo niko pale pamoja na Kristo na pamoja na kanisa nzima la Bwana Yesu Kristo katika siku ya mwisho, na pamoja na kila mmoja wa huduma wa kanisa la Bwana Yesu Kristo, yani pamoja na nani? Pamoja nanyi vile vile. Hivyo basi, jinsi katika kila kizazi kulikuwa na ushindi katika upendo wa kiungu kulingana na hatua ya nguvu iliyokuwa imedhihirishwa katika kila kizazi pamoja na mjumbe wa kila kizazi, katika wakati huu wa mwisho tutapokea ushindi ambao utakuwa ni ushindi wa upendo wa kiungu, ushindi wa kizazi cha dhahabu cha kanisa la Bwana Yesu Kristo, ushindi wa kichwa cha dhahabu cha ufalme wa Bwana Yesu Kristo, ambaye ni kizazi tulichopo katika mwili wa kisiri wa Kristo mwokozi wetu. Hivyo basi tuendelee mbele tukifanya kazi katika ufalme wa Kristo, tukijua kwamba Kristo alipokea ushindi na kwamba kanisa la Bwana Yesu Kristo pia litapokea katika siku ya mwisho. Kwa ushindi wa kanisa umewakilishwa katika Kristo. Wakati Kristo alipopokea ushindi, tulipokea pamoja naye pia. Na sasa katika wakati wetu, ushindi wote wa Kristo utadhihirika kwa ajili ya na kwa kanisa lake, na hivyo basi tutakuwa na ushindi ya uzima wa milele, yani tutapokea uzima wa milele kimwili, tukitukuzwa, na hiyo tutakuwa na sehemu maradufu,
sehemu ya kiroho na sehemu ya kimwili. Tayari tumepokea sehemu ya kiroho na sasa tumebakia na sehemu ya kimwili ili kuwa na sehemu zote mbili, sehemu maradufu. Kwa hivyo tuendelee mbele tukifanya kazi katika ufalme wa Kristo, kila mmoja wenu na makusanyiko yenu, katika mpangilio wa Mungu kwa ajili ya wakati wetu, katika mpangilio wa Mungu katika na kwa ajili ya kusanyiko na jamii unayoishi, na mpangilio wa Mungu unaofikia mataifa yote, ili ya kwamba hivi karibuni tuone unabii uliosalia miongoni mwa ahadi za kiungu zilizoahidiwa kwa ajili ya kanisa la Bwana Yesu Kristo, na hivi karibuni tuweze kuona hema kuu hekalu kulingana na kile kilichoonyeshwa mchungaji William Branham. Kristo mwenye alisema yule anayeniheshimu Baba atamheshimu, na pia anasema yeye anitumikiaye au kumtumikia mimi au mmoja wa wadogo hao au kumheshimu mmoja wa wadogo hawa au yeye anayewatendea mojawapo ya wadogo hao ananitendea mimi, naye anitendea mimi humtendea Baba aliyenituma. Kwa hiyo tuendelee mbele tukifanya kazi katika ufalme wa Kristo Mwokozi wetu, tukijua kwamba Kristo na kanisa lake kila wakati watakuwa washindi. Ushindi katika upendo wa kiungu utakuwa ushindi wa Kristo pamoja na kanisa lake kwa ajili ya siku ya mwisho ambayo tunaishi. Mungu awabariki na walinde, na naacha pamoja nanyi mchungaji Patricio Lara. Ikiwa bwana mchungaji Cruz Alfaro ana tangazo lolote, aweze kuja na kulitangaza kutoka Puerto Rico. Hivi karibuni kutakuwa na video iliyo na maelezo yote ya hema kuu hekalu ambalo linajengwa pale. Mchungaji Jose Benjamin Perez amekuwa akifanya kazi muhimu sana katika uwanja wa kiroho pamoja na kanisa la Puerto Rico, ambapo yeye ni mhuduma mchungaji, na pia katika sehemu ya kazi za ujenzi zinazotekelezwa pale, ambayo kwa hiyo nawaambia kila mtu ni muhimu tumuunge mkono huyu kijana Jose Benjamin Perez ambaye anafanya kazi muhimu sana pamoja na kanisa huko analolichunga, na pamoja na huduma na makanisa yote ambayo yameungana naye na kanisa la Puerto Rico ili kuunga mkono mradi huu wa ujenzi wa hema kuu hekalu ambalo litanufaisha jamii yote ya Kristo, si tu katika Puerto Rico bali katika mataifa yote ya Amerika Kusini na Ukaribi na mataifa yote. Hebu Mungu awabariki na walinde. Na hapa tunaye pamoja nasi Bwana Cruz Alfaro. Yeye si mhuduma bali anaunga mkono Ukristo. Mungu akubariki na kukulinda, na pamoja nanyi Bwana Benjamin Cruz Alfaro.